La guerra en Ucrania sigue y ahora está todo el mundo muy preocupado porque resulta que Ucrania hizo una contraofensiva enormemente exitosa en el noreste del país, en lo que es el Donbass, que es, Putin pretende anexarse porque tiene muchos rusos. Donde haya rusos, Putin afirmó lo mismo para Transnistria y para Osetia del Sur y para Abjasia. Es que allí viven rusos, entonces tenemos que protegerlos. Es lo mismo que dijo Hitler cuando pidió que le entregaran los Sudetes de Checoslovaquia, porque allí vivían alemanes, y pidió la parte de Polonia que se quedó. Cuando se acordó el pacto de no agresión con Stalin, se quedaba con la parte de Polonia donde había gente que hablaba alemán, y como hablaban alemán, entonces tenían que ser parte de Alemania. Es una lógica un poco absurda, es una lógica étnica. Y la contraofensiva ha sido sorprendente y exitosísima. Exitosísima sobre todo, no solamente porque han recuperado una gran cantidad de territorio, sino por la forma en que el ejército ruso ha huido. O sea, alguien decía en son de broma el otro día que en este momento el mayor suministrador de armas al ejército ucraniano es Rusia, porque en su retirada dejaron una cantidad de municiones, de tanques perfectamente útiles. Y decía un experto en guerra que lo que le preocupaba más que nada es haber visto que habían dejado alimentos. Es decir, desde Napoleón se dice que un ejército viaja sobre su estómago. La alimentación, lo que se llamaba intendencia y luego se llamó logística, es fundamental para un ejército. Un ejército que come bien es un ejército que pelea mejor que un ejército mal alimentado. Que dejaran grandes cantidades, no un sándwich, grandes cantidades de provisiones, camiones llenos de provisiones, es una indicación gravísima de la forma desordenada de pánico en la que se ha retirado el ejército ruso para vergüenza de Putin. Esto no es que lo diga yo y la propaganda occidental malvada, sino que en la televisión rusa ha empezado a haber voces que ponen en cuestión las tácticas de Putin. Alguno que el otro día lo veía yo muy divertido, el tipo: ¿quién engañó a Putin diciéndole que la guerra iba a ser fácil? ¿Tú crees que Putin oye a alguien? Putin habla. Hace mucho tiempo que no tiene asesores cercanos, excepto alguno que, por cierto, también el otro día veíamos un vídeo donde están reclutando para la compañía Wagner, que es un grupo de mercenarios rusos, de un señor que es muy amigo de Putin y que además es su chef, porque es el dueño del catering que atiende las actividades que hace Vladimirovich Putin. Este sujeto está reclutando gente en las prisiones rusas, diciéndoles: ustedes se enrolan, pelean durante 6 meses en Ucrania y quedan absolutamente libres de toda acusación, nadie vuelve tras las rejas, quedan totalmente perdonados. Asesinos, violadores, esa gente de lo más peligroso, los está invitando a ser parte del grupo Wagner, y con 6 meses de servicio en Ucrania quedan absolutamente limpios su expediente penal. Pero si desertan o llegan a Ucrania y deciden que eso no es para ellos, serán ejecutados. Si esto lo hiciera Estados Unidos o Alemania o Francia o España, habría un escándalo enorme, pero como lo hace Rusia, pues no hay problema, ¿no? El punto es que no sabemos si pueda seguir la inercia del contraataque ucraniano. Evidentemente Rusia va a responder, pero es la primera vez que Rusia pierde batallas importantes. En todas las guerras de Putin, las muchas guerras que ha hecho en los últimos 22 años, no ha tenido una derrota como la que ha tenido ahora en la zona de Kharkiv. Y es importante esto. Es importante porque le abre los ojos a mucha gente dentro de Rusia. Se llegó a la frontera con Rusia. Los ucranianos llegaron a la frontera con Rusia. Por lo tanto, desde Rusia se puede ver al ejército ucraniano. Si siguen con la inercia y logran tomar Gerson, va a ser un desastre para Rusia. Abre la posibilidad de que no se vuelva una guerra de desgaste de años. Y esto era quizás lo más temible, o es lo más temible, que la guerra en Ucrania se vuelva una guerra de desgaste, una guerra de resistencia, una guerra de años y años y años de posiciones, donde las posiciones de artillería se disparan entre ellas, pero no hay cambios territoriales relevantes, que fue lo que pasó en el Donbass con los secesionistas rusos pagados por Putin de 2014 a 2022. Entonces, el hecho, sin embargo, es que
puede uno ver cómo son recibidos los ucranianos cuando liberan pueblos, porque Putin le había contado a los soldados rusos que así iban a ser recibidos por los ucranianos, que les agradecerían que los liberaran de los nazis de Kiev. Y en realidad la historia sí fue que fueron recibidos por liberarlos con gran cariño a unos soldados, pero eran otros soldados y los estaban liberando de otros, en este caso el ejército ruso. Pero el problema es que se siguen muriendo los magnates rusos de una manera tan preocupante que yo decía el otro día que, una cosa antes de eso, un mensaje que el día de la independencia le manda Zelensky a Putin. Olvídate si te cae bien o mal Zelensky. Esto es liderazgo. Realmente creen que somos un solo pueblo, porque la afirmación de Rusia es que Ucrania no existe, el idioma ucraniano no existe, la nación ucraniana no existe, las tradiciones ucranianas no existen, sino que todos son rusos. Con lo cual no sé por qué defienden a los que dicen que son rusos y todos son rusos. No hay lógica en esto. Pero dice Zelensky, siguen pensando que somos un mismo pueblo, siguen pensando que nos pueden asustar, rompernos, obligarnos a hacer concesiones, realmente no lo entienden, no entienden quiénes somos, lo que defendemos, de qué nos tratamos. Lean mis labios, sin gasolina o sin ustedes, sin luz o sin ustedes, sin agua o sin ustedes, sin comida o sin ustedes. El frío, el hambre, la oscuridad y la sed no son tan aterradores y mortales para nosotros como su amistad y fraternidad. Pero la historia pondrá todo en su lugar y tendremos gasolina, gas, luz, agua y comida y estaremos sin ustedes. Es un discurso para la historia, se los digo sinceramente, es un discurso para la historia y habla mucho de lo que está viviendo, de cómo están viviendo los ucranianos. Están defendiendo su casa. Es que cuando alguien se mete a tu casa, ¿cómo vas a reaccionar? Pero decíamos que el problema es que ser magnate ruso en este momento es más peligroso que ser probador de paracaídas y odontólogo de tigres y vamos, cosas así, pescador de peces abisales a pulmón. Estos son los muertos del 30 de enero de 2022 al 23 de septiembre, al 12 de septiembre, que son uno que muere de la Corporación del Oriente Lejano y del desarrollo del Oriente Lejano y el Ártico, que se cayó de su barco. Luego otro, Ravil Maganov, que tenía mi edad, hay que tener cuidado, presidente de la compañía rusa de petróleo Lukoil, murió al caerse de una ventana del mismo hospital donde Putin llegó a despedirse de Gorbachev. En julio, Yuri Voronov, ejecutivo de una compañía de transporte Astra Shipping, fue encontrado con un disparo en su piscina en San Petersburgo. En abril, el antiguo vicepresidente de Gazprom Bank, de este hablamos aquí, Vladislav Abayev, fue descubierto muerto a tiros junto con su esposa y su hija de 13 años. Se sospecha que él se suicidó después de matarlas. Sergei Protosernia, antiguo presidente de Novatek, también mató a su esposa e hija y luego se suicidó en España en abril. Esto es como que lo haces, ¿no? O sea, todos lo hacen. Y finalmente Alexander Tyulakov fue encontrado muerto con un lazo alrededor del cuello en una comunidad de estas cerradas con guardia a la entrada. Leonid Shulman fue encontrado apuñalado en esa misma comunidad, pero solo con unas semanas de diferencia. Si les ofrecen trabajo de magnates rusos, de oligarcas, pues digan que no. Yo creo que deben decir que no. Esto siempre se ha arreglado a tiros, esto siempre se ha arreglado matando gente. La cantidad de gente que ha mandado a asesinar Putin por todo el mundo es relativamente preocupante. Los periodistas rusos que se mueren jóvenes, son una cantidad impresionante. Y como decía alguien, ¿no? De Politovskaya, que fue una
de las grandes oponentes de Putin en el periodismo. Hace varios años que se está investigando su muerte, pero a la muerte de la hija de Dugin se descubrió su asesina en 2 días. Qué maravilla, ¿no?